Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Nos complace recibir hoy la visita de Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de política internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Como siempre, bienvenido a Venevisión. Encantado de estar aquí, Eduardo, en Venevisión y contigo. Es oportuno seguir revisando y conocer particularmente su opinión sobre lo que ocurrió el domingo pasado. Finalmente se realizaron las primarias de la MUD. Su balance. No, estoy muy contento, como estamos todos nosotros. Una votación que superó a los 600.000, 641.000 participantes. Tengo ya el boletín final con 100% de los votos. Eso es para el número de circuitos y de diputados y la escasa publicidad que hubo para el evento, sabiendo que no es una primaria presidencial ni que elige candidatos al Poder Ejecutivo, que siempre tiene mucho atractivo. La consideramos una cosa muy exitosa, a donde hubo más competencia en estados como Carabobo, como Nueva Esparta, como Táchira. La comparecencia fue mucho mayor y mucho ánimo, mucho entusiasmo, y yo creo que ha sido muy exitoso. Ya está en breve, suponemos que mañana mañana pasado, anunciar el secretario ejecutivo de la mesa, Chuo Torrealba, ya el conjunto de candidatos, los acordados y los proclamados como electos, y tenemos lista nuestra plataforma para competir en la elección parlamentaria. Yo le quiero solicitar un ejercicio de explicación. Con gusto. Y de planteamiento del atractivo que tienen las próximas elecciones primarias. Que usted le diga a la gente que esto no es solamente un asunto cuantitativo de la famosa mayoría que se debe lograr, sino qué pasaría, hasta dónde sería posible un efecto de cambio en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se come eso? No, es utilísimo lo que estás diciendo. Nuestro propósito es una asamblea útil al país. ¿Cómo útil al país? Agarra la Constitución, vea el 187 y vea las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y se da cuenta de la importancia grandísima que tiene ese poder, que por cierto es el primer poder del Estado, es el mencionado en primer lugar por la Constitución. La Asamblea, en primer lugar, tiene la obligación de representarnos a todos. No es para que sea una barra de un sector político, un instrumento hoy del gobierno o mañana de la oposición, sino representar a todo el país. Dos, la Asamblea debe legislar para todos. En este tiempo la Asamblea ha venido haciendo dejación de su deber de legislar, delegando en el Poder Ejecutivo a través de habilitaciones esa facultad. Y entonces tenemos leyes que no han sido discutidas abiertamente, que los sectores no han participado, que no ha habido toda esa participación que la propia Constitución solicita, y por lo tanto el efecto económico y social de esa ley se nota. Son leyes que han servido para retrasar las cosas, para hacer las cosas más difíciles y para crear una situación en Venezuela que es contraria a ese proyecto de país de progreso, de paz y de libertad que todos queremos. En tercer lugar, la Asamblea Nacional sirve para controlar al gobierno. La Asamblea Nacional es la que aprueba los presupuestos, es la que aprueba el endeudamiento o no, es la que aprueba los contratos de interés nacional, es la que aprueba los tratados internacionales. Cada crédito adicional que se aprueba es la Asamblea Nacional la que la autoriza. Entonces, la manera de controlar la corrupción, el despilfarro, el gasto inútil, el desorden en la administración que ocasiona inflación, eso es teniendo una Asamblea Nacional que equilibra las cosas. Así que este es un voto muy útil para que los equilibrios que están diseñados en la Constitución empiecen a funcionar. Nosotros tenemos actualmente la Constitución como si fuera un automóvil que está perfectamente bien diseñado, pero si resulta que la palanca de drive, pues para que el carro avance, funciona como si fuera retroceso, entonces el sistema no funciona. Hay una parte que está funcionando mal y el conjunto del automóvil no funciona. Así tenemos aquí, tenemos la Asamblea Nacional, no está funcionando bien y entonces no controla el Ejecutivo, no elige los magistrados del Tribunal Supremo que debe elegir, no elige el fiscal, el contralor y los miembros del CNE que debe elegir y por lo tanto esos desequilibrios se notan en la vida nacional. Y hay otra cosa que es muy importante, y perdona, Eduardo, que es la Asamblea tiene la facultad, según la Constitución, artículo 187, ordinal, si no me equivoco, quinto, decretar amnistías. La Asamblea Nacional puede, por un acto legal de la Asamblea, liberar a los presos políticos y crear en el país un ambiente de convivencia, de concordia, de forma que haya un debate político en el cual las diferencias se ventilen sin persecuciones y sin agresiones a nadie. Así que el que quiera que salgan libres los presos políticos tiene la posibilidad votando por una mayoría de la unidad en la Asamblea Nacional. Acabamos de presentar una información
donde se plantea que la causa R cede su puesto en el circuito 1 del Estado Lara para que Ramón Guillermo Aveledo sea candidato directamente hacia la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué ha pensado? ¿Usted podría tener el interés de volver al Parlamento? Yo se lo agradezco mucho, como le agradezco a un grupo de independientes muy distinguido del Estado Lara, de la que se llama Red de Instituciones Larenses, que me escribió el jueves pasado una carta pidiéndome que aceptara ser propuesto por ellos para la candidatura a diputado. Cuando yo acepté ser secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, puse la condición de no ser candidato a nada. Yo no tengo aspiración ninguna, porque mi aspiración no es personal, sino colectiva. Yo creo que la autoridad moral, poca o mucha, que yo he alcanzado en el seno de los sectores democráticos venezolanos se debe a que soy una persona seria. Yo he dicho que no aspiro y no aspiro. Y creo que mucho más importante es mi papel, sin perjuicio de lo importante que es ser diputado de la Asamblea Nacional. Es mi papel como quien promueve la unidad, la ayuda, y he demostrado que lo puedo hacer como secretario ejecutivo y ahora, sin tener el cargo, seguir trabajando por eso, por la unidad de todos. Yo no es porque considere una cosa menor ser diputado por el Estado Lara. Cuando yo lo fui durante 3 periodos. Eduardo, cuando yo lo fui siempre dije que ese era el honor más grande que yo había recibido, poder representar a mis paisanos en el Parlamento Nacional. Lo sigo pensando, así que lo valoro mucho, pero creo que no es momento de pensar con egoísmo, no es momento de pensar en ambiciones personales, sino hay que pensar en el país y uno tiene que contribuir a la unidad de todos. Hablando de egoísmos y ambiciones personales, ¿cómo se le explica a la gente lo que es la unidad en términos prácticos de aplicación política? Esa unidad que incluso tiene representación en las máximas autoridades de estados y municipios, en figuras de gobernadores, de alcaldes. Incluso en esas instancias hay que tener una comprensión sobre lo que es la unidad. Sí, mira, la unidad es un proyecto de cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral en el país. Y es un cambio que comienza allí donde tenemos la responsabilidad de gobernar. Estamos hablando de los municipios y los estados, tú lo mencionas, me parece muy bien. Nosotros gobernamos 76 municipios, donde viven 42% de la población del país. Yo que a esta altura he estado en 47 de esos municipios. Esta semana debo ir a Píritu, a Urbaneja, que es lechería, ambos en Anzoátegui, y a Maturín, en el estado Monagas. ¿Y qué he encontrado en esos sitios? Primero, mucha gente joven. El relevo de la política venezolana y, por cierto, de la alternativa democrática venezolana está allí, en esos concejales, en esos alcaldes, en esos equipos ejecutivos de la alcaldía, trabajando con entusiasmo, con patriotismo. Cuando tú ves a un joven ingeniero que es el ingeniero municipal en Autana, en Isla Ratón, que podría estar trabajando en otro lado en el país, pero está ya sirviendo en Isla Ratón, en Amazonas, o ves con el entusiasmo con que el alcalde de San Rafael de Onoto, en Portuguesa, te cuenta las cosas que viene haciendo, rajuñando recursos. Y aquí ves gente joven en todas partes, en todos los municipios, en los Andes, en los Llanos, en el Oriente, en el centro del país, en el centro occidente, en todas partes, gente trabajando, gente creando, gente teniendo ideas. A mí eso me entusiasma mucho y me da una gran esperanza. Aquí hay país, Eduardo, hay mucha Venezuela, hay mucho futuro. Y yo siento que es así en esos viajes que hago y en esos contactos que tengo con todos ellos. Esta reflexión, Aveledo, puede llevar a cualquier persona, indistintamente de su signo ideológico, a reflexionar sobre la profundidad, la diversidad de ese país. Así es. Que muchas veces creemos que conocemos, pero que tiene una geografía y unas realidades tan contrastantes, ¿no? Ahora, la situación económica y las preocupaciones parece que nos homologan de alguna manera o nos integran a una misma inquietud ante el futuro. Y el país tiene ante sí un gran reto. Por una parte hay que resolver un asunto tan importante como ir a unas parlamentarias, pero por la otra hay que gobernar, hay que dialogar, hay que trabajar en equipo, hay que resolver muchos problemas. ¿Se está yendo por esos dos caminos? Así es. Yo quisiera, y el voto en las parlamentarias, porque que la elección parlamentaria sirva para tener una Asamblea Nacional que controle, que legisle, que cumpla con su trabajo, va a ayudar sin duda a llevar las cosas al diálogo institucional que hace falta para resolver los grandes problemas nacionales. Tú has dicho muy bien, así como yo te mencioné esto en Isla Ratón, o te puedo mencionar también en Atures,
donde está Adriana Tú dices González. Isla Ratón y más de uno se queda Y Ratón en Amazonas. buscando el mapa. En Amazonas, así Sí, es. Es un municipio indígena en el Amazonas, frente a la Autana, esa maravilla de cerro. Y en Atures, que es Puerto Ayacucho, la capital del estado, donde es Adriana, la alcaldesa, Adriana González. Y fíjate tú ves allí esos equipos trabajando, pero por otro lado también, en el caso de Puerto Ayacucho, las enormes colas en los abastos y supermercados, en las farmacias, inclusive en los cajeros automáticos, porque como por las políticas de este gobierno la inflación se come el dinero, hay que ir varias veces y no hay, por cierto, suficientes puntos de venta en los negocios de Puerto Ayacucho. Entonces hay colas hasta de noche. Bueno, eso, lo que aquí está sufriendo un señor o una señora haciendo cola para conseguir productos, también lo sufre en Puerto Ayacucho, también lo sufre en Barquisimeto, también lo sufre en el Zulia o en el Oriente, familias venezolanas. Eso nos unifica. Nos debe unificar, es verdad, en el reclamo y en la protesta, yo estoy de acuerdo, pero nos debe unificar en la esperanza, en la posibilidad de que las cosas pueden cambiar, porque aquí hay recursos para cambiarlo y mucha gente inteligente, mucha gente capaz y mucha gente honesta en la empresa privada, en el mundo del trabajo, en las universidades, en los partidos políticos. Yo espero, así como lo sé en la oposición, espero que la haya también en el gobierno, que haya sensibilidad para darse cuenta de los problemas y para atreverse a atacarlos de verdad, porque no son secretos arcanos, no estamos hablando, oye, de misterios. Si en todo el mundo la inflación ha sido abatida, ¿por qué tenemos en Venezuela la inflación más alta del planeta? Si en todo el mundo han encontrado los modos de que haya más producción y que haya una oferta muy variada de bienes, y no estoy hablando de países exóticos, extraños, ni países europeos o del norte, estoy hablando de países latinoamericanos que tienen baja inflación, que tienen alto crecimiento económico. Mira, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, República Dominicana. No estamos hablando de razas distintas a la nuestra. Países como los nuestros, ¿por qué nosotros no podemos hacer políticas que sirvan para que todos tengamos un mayor bienestar? Sí podemos hacerlo. Y yo creo que lo que hay que transmitirle a la gente es que eso es factible, que hay muchos motivos para estar en Venezuela, muchos motivos para vivir y luchar en este país, y que hay que ahorita votar, pero estar encima de aquellos que elijamos para que las cosas cambien de verdad. Para cerrar, ¿cómo afrontar la desesperanza, el desánimo? ¿Es una opción? Yo creo que, fíjate tú, yo lo comprendo por todas estas cosas que ocurren, pero frente a desesperanza, esperanza. El Papa lo ha dicho varias veces, por cierto, el Papa Francisco. Yo creo que nos llama a que no nos dejemos quitar la esperanza. En Venezuela deberíamos decir, no nos dejemos expropiar la esperanza. La esperanza es inexpropiable, porque la esperanza es nuestra capacidad de encontrar en medio de las dificultades presentes esas luces que apuntan, que señalan, que iluminan el camino del futuro. Camino que nosotros mismos deberíamos andar con nuestra voluntad, con nuestra perseverancia, con nuestra inteligencia. Ramón Guillermo Aveledo, muchísimas gracias por esta nueva visita. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Ha sido Ramón Guillermo Aveledo, coordinador de política internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Quedamos con Lirio. Hasta mañana.